Una flor puede llegar a tener un desarrollo inestable. Sin embargo, no significa que esté estática. Al contrario, tiene vida. Que yo tengo problemas visuales, yo casi no veo. Incluso esta herida hablando de lo que yo lavaba ajeno para poder proveer el alimento diario, el sostén diario de mis niñas, hasta que la saqué adelante. Solo tengo hoy, porque me por mi bebé, que me convulsiona y créame que es duro porque cada vez que mi niña se me enferma y yo la miro que minuto a minuto, ya miro que a veces no la puedo volver, a mí me duele verla así, incluso, créame que es duro. Estamos hablando de que usted ha sido una madre soltera por muchos años. Así es. ¿Cómo ha sido esa lucha? Créame que para una madre soltera es duro tener que trabajar día a día, sol a sol, como lo hacía yo, que yo me dediqué a ellas por completo. Yo, joven, a los 23 años, yo no supe que era una disco, ni un baile, nada. Yo me dediqué, me encerré por completo a ellas, a lavar ajeno, bueno, impartía clases, había veces en la escuela en pastelería, cuando me daban chance los maestros, lavando ajeno, lo más tiempo yo lavaba ajeno, duro, lavaba en esas pilas, eran las 1, 2, 3 de la mañana, la gente me llegaba, la ropa, a la casa también salía a lavar a las calles para poderles traer el sostén diario a mis hijas y darles el estudio. Para nosotros fue terrible porque no teníamos ni cómo dormir, ni a dónde estar, apestábamos. Mi niña convulsionando, la gente corría de un lado y otro para que le ayudaran a sacar sus familias porque gente que se habían quedado atrapadas en sus casas, tenían que ver cómo salían de ahí, era algo horrible. Era algo apocalíptico. Sí, algo horrible que uno solo aclamaba. Bueno, yo siempre aclamo a Dios en todo momento. Aquí mire cómo quedaron los escombros, las casas llenas de lodo, hay casas que todavía no se han limpiado, acá ya no se puede pasar, porque si se va se hunde. Aquí no se puede No, pasar. venga para acá. Vamos a entrar aquí. Y ese día estamos haciendo comida cuando la tormenta ya no nos dio chance de comer, de cenar, porque nos sacó arriada el agua ya de aquí, porque ya estaba llenando, ya no nos daba chance ni de salir, no sacamos nada, solo salimos con la ropa que andábamos puesta. La verdad que nadie nos quiso venir a sacar, no hallamos carro, no hallamos nada, porque que la gente ya no ayudaba a nadie, porque se estaban ayudando a sí mismos, porque el que tenía carro ayudaba a su familia a salir acá. Yo sin ver, de la nada, ellas me llevaban me agarraba una, me soltaba la otra y yo quedaba en la nada. Cuando se acordaban de mí, se volvían a regresar y con el agua casi a las rodillas, que ya no podíamos salir de acá porque el agua entre más rato iba avanzando más. Mire aquí esta casa, cómo se ve, quedaron aterradas, llenas de lodo. ¿Su casa así había quedado? Así había quedado, ya la limpiamos, gracias a Dios, entre todos. Mire acá las casas como quedaron inundadas. Esta pobre gente está aquí, mire, limpiando. A veces hay gente que no tiene ni qué comer, ni nada, porque Son personas que estaban damnificadas y se damnificaron más. Y vienen a limpiar. Sí, son personas damnificadas. Mire acá esta casa cómo está, aterrada. Pulperías, mire, Casi negocios. encima de los techos del camino. Así es, encima de los techos, mire estas casas aquí. Permiso, mi amor. Dale, muchachos, tranquilo, va. Toma. Mire aquí. Aquí caminamos sobre las casas, mire aquí que nos íbamos a imaginar que todo esto nos iba a pasar, mire. Mire las casas cómo quedaron. Aquí andamos caminando
sobre las casas, sobre los techos. Mire aquí que esta gente cómo va a poder recuperar sus casas, en qué momento. Mire, en qué momento lo van a recuperar. Ahí quedaba el campo, miren. Había un Ahí donde un estamos campo. viendo es el campo. Ahí es el campo, ahí es el puente. Imagínense que esa era una manera de distraerse para esos jóvenes, ¿verdad? De no andar en la calle, de tener un lugar bonito para Sí, compartir. Y porque ahora que no está esto. Hoy no hay nada donde ellos puedan venir a hacer sus, ¿cómo se llama? Sus deportes, porque ya todo, no quedó nada. Este es la crecida normal del río, ¿verdad? Para cuando la inundación, ¿hasta dónde? Mire, es cuando el probable? río estaba, antes de la inundación, quedaba por allá donde están aquellos palos. Ahorita se mira agua, antes se miraba más seco el río. Cuando yo lo vine a ver, dije yo, todavía no entra el río porque está seco. Para que entre tienen que venir grandes tormentas. Eso viene como a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde y el río ya estaba llegando acá, casi arriba del bordo, faltaban como 2 cuartas para llegar. A las 5 de la tarde le dije a mis hijas, tenemos que irnos porque esto va a subir. Nadie creía porque como antes de eso ya habían venido tormentas y luego había subido y luego había bajado anteriormente, los otros años anteriores. Pero ahorita no esperábamos bajar y lo que hizo fue que subió de un solo, porque habían descargas también. Me dice que 2 cuartas para que ya rebalsara Sí. el bordo. Y la vez pasada se había llegado, pero como usted sabe que no estaba lloviendo en todo el territorio nacional, solamente estaba lloviendo en un solo lugar, entonces por eso no llenó. Ya ahorita como era a nivel nacional. Claro, y todo el agua que bajaba de las montañas, de la zona occidental, todo Los que eso. bañaban los ríos que bañan a Chamelecón y todo eso afectó y Y una vez el río dijo salirse, me imagino que todo esto era un mar. créame que él saltó sobre el bordo, porque el bordo era altísimo. Y la corriente. Y saltó sobre el bordo, fue cuando empezó a llevar, se miraban refri, se miraba camas, se miraba todo, que se llevaba a su paso destruyendo todo. ¿Y de su casa qué cosas perdió doña Rosy? Yo perdí todo. Todo, tanto como mis hijas como yo, porque ahí la casa no es de nosotros, alquilamos. Tanto como los 4 cuartos se alquilan, yo alquilo 2, mi hija alquila 1 porque ellas se casaron y la hipota alquila la casa. ¿Perdieron todo? Todo, ahí nosotros solo salimos con la ropa que llevábamos puesta. Y lo único que yo saqué era porque siempre que decían mis hijas, viene una llena, yo lo que agarraba eran los papeles de mi niña y me los encaramaba con una bolsita y salía. Pero ese día lo único que saqué era una bolsita con los papeles de mi bebé y con ella, que la llevaba en la espalda a ella. Ahora que ya estamos en un inicio de año, ¿cuál es su pensamiento? ¿Qué es lo que usted espera para este 2021? Pues que Dios nos provea trabajo. Porque usted sabe que si tenemos trabajo, tenemos a Dios con nosotros, tenemos todo. Y que si hay personas caricativas, de buen corazón, humildemente le pedimos ayuda. No importa lo que quieran dar, si un granito de arroz, de frijoles, lo que ellos tengan voluntad y puedan dar de ayuda para dar. Porque también vendía pasteles, de acá tenía bastantes encargos ese día. Tenía como 6 pasteles de encargo, piñata. Y ¿cómo me las iban a sacar si entró ese día, un martes la llena, y los encargos eran para un sábado? Ya no los pude entregar, más bien lo que me pidieron fue el dinero, cuando ya regresé yo después de la llena. ¿A usted le gustaría empezar de nuevo con su repostería? Claro que sí. ¿Ese es su sueño? Mi sueño es siempre tenerla. No la tenía en un lugar que le voy a decir, sino que en mi casa hacía pasteles y la gente que les probaba y les gustaba llegaban a comprarme. Y las piñatas porque hago de todo estilo. El estilo que usted me diga, solo me da una foto y yo se la elaboro. Igual que los pasteles, hago pasteles de 15 años, de boda, de lo que me pidan, de fotos comestibles. Todas esas herramientas se fueron, yo no quedé con nada, le digo que todo lo perdí, porque el huracán no respetó nada, se llevó todo, no dejó nada. Ni ropa, la ropa que ando es porque me regalaron unas 2, 3 mudadas. Lo que me motiva a levantarme cada mañana y seguir adelante es mi niña especial, porque si yo ya no estoy,
Ella es la que me levanta. Y créame que se me hace duro ver que sobre todo cuando se me enferma mi bebé. Para mí es duro. Y eso era lo que a mí me motivaba y me levantaba, me levanta. A veces yo me siento mal, a veces hay días que no, pero yo me motiva porque yo digo, yo tengo que traer dinero también, ayudarle a mis hijas a salir adelante.